Ahora que se ha estrenado Final Fantasy XVI, he querido hacer un repaso a los otros juegos de la saga, tomando la opinión de la prensa y público os traigo hoy el top 15 juegos de Final Fantasy. Final Fantasy XIII. En Final Fantasy XIII nos encontramos en el mundo del Nido, una utopía flotante controlada por seres divinos llamados Fal'Cie. Pero no te preocupes, aquí no hay mariposas ni flores de colores, estos Fal'Cie son más bien como los jefes que te acosan en tu trabajo. Así es, estos seres te otorgan un trabajo y si no lo cumples, adiós tu vida normal. Nuestros protagonistas, liderados por Lightning, no tienen otra opción que rebelarse contra el sistema. Imagínate, pasar toda tu vida siguiendo órdenes y de repente decides cambiar las reglas del juego. ¡Que viva la anarquía! Es como cuando te hartas de las tareas del hogar y decides que el lavaplatos puedes lavar también los calcetines. Revuelta en la cocina. Ahora, no todo es acción y rebeliones en Final Fantasy XIII. El juego nos regala unos paisajes visualmente impresionantes. Hay lugares tan hermosos que hasta te dan ganas de reservar tus próximas vacaciones en este mundo de fantasía. Imagínate una playa de arena blanca, un cielo despejado y, oh no, un monstruo gigante tratando de devorarte. Creo que mejor nos quedamos en casa. Además de los monstruos, también tenemos el típico villano malvado que quiere destruir el mundo. Barzandelus, o como yo le digo, Barzandelus el estilista frustrado. Sí, no logró encontrar su estilo en la peluquería y ahora quiere vengarse del mundo entero. ¿Qué dramas capilares, señor Barzandelus? En cuanto al sistema de combate, Final Fantasy XIII introduce el paradigma, que es básicamente como cuando tu madre te dice: deja de jugar a la consola y ponte a estudiar ahora mismo. En este juego, los personajes pueden cambiar de roles en medio de la batalla, lo que les permite adaptarse a diferentes estrategias. Es como si te dijeran: deja de ser un mago y conviértete en un valiente guerrero. La versatilidad es la clave. Final Fantasy XIII nos ofrece una historia épica, personajes carismáticos y un sistema de combate innovador. Si te gustan los juegos desafiantes y quieres vivir una aventura llena de sorpresas, este es tu juego. Y recuerda, la próxima vez que veas un Fal'Cie, no le sigas la corriente, mejor sal corriendo y disfruta de tu libertad como un buen rebelde. Final Fantasy XI. En Final Fantasy XI nos encontramos con un universo lleno de magia, aventuras y un montón de jugadores que no saben bailar. Sí, has oído bien. Imagina a un grupo de guerreros que, en lugar de enfrentarse a monstruos épicos, deciden organizar una competición de baile. Pero dejando el baile de lado, nos metemos con los personajes. En Final Fantasy XI puedes elegir entre varias razas y profesiones para crear a tu héroe o heroína, desde valientes guerreros hasta astutos magos. Hay opciones para todos los gustos. Es como ir a una tienda de helados y tener una variedad infinita de sabores para elegir. Pero cuidado, si te demoras demasiado en tomar una decisión, es posible que el helado se derrita y te quedes sin sabor. Una de las características más emocionantes de Final Fantasy XI es su modo multijugador en línea. Sí, eso significa que puedes formar un equipo con jugadores de todo el mundo para enfrentar desafíos épicos juntos. Es como una fiesta global donde no importa el idioma que hables, siempre puedes comunicarte con un ataque en equipo o ayuda, el monstruo me está comiendo. La cooperación es la clave y quién sabe, quizás encuentres a tu compañero de aventuras para toda la vida. O acabes insultando a todos y cada uno de ellos. En Final Fantasy XI te sumergirás en un mundo virtual lleno de maravillas, desafíos, donde la camaradería y la exploración se combinan para crear una experiencia inolvidable. Así que prepara tus armas, carga tus hechizos y únete a una aventura en este vasto reino en línea donde los límites son solo el comienzo de tu viaje. Final Fantasy I. En Final Fantasy I nos remontamos a los orígenes de esta legendaria saga. Es como abrir un álbum de fotos antiguas y ver cómo tu abuelo era cuando era joven. Este juego estableció las bases para todos los títulos futuros, así que es básicamente el abuelito de la saga, pero no te preocupes, no necesitas teñirte el pelo gris para disfrutarlo. Aquí nos encontramos con un mundo de fantasía en el que el equilibrio entre la luz y la oscuridad está en peligro. Tu misión es reunir un equipo de valientes héroes y heroínas para enfrentar las fuerzas del mal y restaurar la paz. Es como organizar una fiesta épica, pero en lugar de globos y confeti tienes dragones y magos. Lo genial de Final Fantasy I es que puedes personalizar a tus personajes según tus gustos y necesidades, desde elegantes caballeros hasta sabios magos. Hay una gran variedad de clases para escoger. Es como ir a un buffet de comida para poder llenar tu plato con todo lo que te gusta. Y no te preocupes por el peso, tus personajes no ganarán kilos extras por comer demasiado. En tu viaje te enfrentarás a un montón de enemigos peligrosos, desde esqueletos hasta dragones feroces. Tendrás que usar estrategias inteligentes para derrotarlos. Recuerda, no solo se trata de golpear al enemigo, también tienes que lucir genial mientras lo haces. Una espada reluciente y un traje impecable pueden ser tus mejores aliados. El sistema de combate por turnos del juego es tan clásico como un vinilo antiguo. Es como una partida de ajedrez donde cada movimiento cuenta y tienes que anticipar todos los movimientos del enemigo. Pero tranquilo, no necesitas ser un maestro del ajedrez para jugar, a menos que quieras hacer jaque mate al rey dragón. Final Fantasy I es un viaje nostálgico a los inicios de la saga, donde la fantasía y la aventura se entrelazan de una manera encantadora. Así que prepárate para empuñar tu espada, lanzar hechizos deslumbrantes y enfrentar peligros épicos. La aventura te espera, valiente guerrero. Final Fantasy XII.
En Final Fantasy XII nos encontramos en el reino de Ivalice, donde los políticos son más traicioneros que los memes en las redes sociales. Aquí, el poder y las conspiraciones están a la orden del día. Es como un episodio de Juego de Tronos, pero con menos dragones y más chocobos. Atrévete a entrar en este Juego de Tronos y prepárate para enfrentarte a las maquinaciones de los villanos más astutos. Nuestro héroe, Van, es un joven y atrevido ladrón que se ve envuelto en una trama que cambiará el destino del reino. Es como si de repente te convirtieras en el protagonista de una telenovela, pero en lugar de preocuparte por los romances, debes luchar contra imperios corruptos y criaturas míticas. Menudo cambio de guión. Ahora dejamos de lado la política y hablamos de los aspectos más divertidos del juego. En Final Fantasy XII el sistema de combate es tan fluido como el baile de un chocobo. Puedes dar órdenes a tus personajes, pero también puedes programar sus comportamientos para que actúen de manera automática. Es como decirles, hazlo tu rollo, pero asegúrate de que no te maten en el proceso. En cuanto a los personajes, Final Fantasy XII nos ofrece una amplia variedad de héroes y heroínas con personalidades únicas, desde la valiente princesa Ash hasta el misterioso Valtier. Hay alguien para todos los gustos. Es como una fiesta de disfraces donde cada personaje trae consigo su propia historia y habilidades. Solo asegúrate de no llegar tarde, no querrás ser el único en la fiesta sin traje. Final Fantasy XII nos ofrece una historia épica, personajes carismáticos y un mundo lleno de secretos por descubrir. Es como un juego de detectives donde tienes que juntar las piezas del rompecabezas para desentrañar la verdad oculta. No te confundas con las conspiraciones y mantén tu ingenio afilado. Final Fantasy II. En Final Fantasy II nos encontramos con una historia única y fascinante que gira en torno a un grupo de valientes héroes y heroínas. A diferencia de muchos juegos de rol, aquí no subes de nivel simplemente derrotando monstruos una y otra vez. No. En Final Fantasy II, el crecimiento de tus personajes está directamente relacionado con sus acciones y habilidades. Es como si tus héroes fueran terapeutas en un retiro de desarrollo personal. No solo ganarás experiencia, sino también una mayor comprensión de tus problemas emocionales. Tal vez después de derrotar a un monstruo puedas sentarte con él y tener una conversación profunda sobre sus problemas existenciales. Hablando de personajes, en Final Fantasy II conocerás a una colorida y variada galería de individuos, desde el valiente guerrero hasta la sabia hechicera, cada uno con sus propias motivaciones y personalidades únicas. Es como un cóctel de personalidades donde hay un trago para cada gusto. Solo asegúrate de no beber demasiado y terminar bailando al ritmo de los chocobos. En términos de combate, Final Fantasy II presenta un sistema flexible y estratégico. Aquí tus personajes no están limitados a roles predefinidos, sino que puedes moldearlos a tu gusto. ¿Quieres que tu mago se convierta en un luchador cuerpo a cuerpo? Adelante. ¿Quieres que tu ladrón se convierta en un maestro de la magia? No hay problema. Es como tener un buffet de habilidades y poder elegir tus platos favoritos. Solo asegúrate de no mezclar demasiadas salsas mágicas, porque podrías terminar con una indigestión mágica y no sería agradable. Final Fantasy II te sumerge en una historia apasionante donde las acciones de tus personajes tienen un impacto directo en su crecimiento y desarrollo. Es como una terapia de grupo, pero en lugar de compartir tus sentimientos te enfrentas a dragones y monstruos épicos. Sí, a veces luchar contra un jefe poderoso puede ser la mejor forma de liberar el estrés. Además, después de cada batalla podrás organizar un círculo de retroalimentación donde tus personajes se den palmaditas en la espalda y se digan cosas motivadoras como: buen trabajo, tu habilidad para lanzar hechizos ha mejorado un 50% desde la última batalla. En resumen, Final Fantasy II te ofrece una experiencia única donde la historia, las decisiones y el crecimiento de tus personajes se entrelazan de manera dinámica. Prepárate para enfrentarte a tus propios demonios internos mientras luchas contra enemigos épicos y descubres los misterios del mundo. Adelante, valiente aventurero, y recuerda que los mejores ataques especiales son aquellos que te ayudan a superar tus propias limitaciones. Final Fantasy III. En Final Fantasy III nos encontramos con un mundo en peligro donde los cristales, fuente de poder mágico, están en grave peligro. Es como cuando te quedas sin batería en el teléfono, justo cuando estás a punto de ganar el juego. Pero aquí no hay cargador USB cerca, así que prepárate para explorar mazmorras, enfrentarte a monstruos y restaurar el equilibrio elemental. Es como un entrenamiento intensivo para convertirte en el mejor electricista mágico del mundo. Pero recuerda llevar siempre contigo un cable mágico de repuesto y una poción energizante. Nuestro grupo de héroes y heroínas son valientes guerreros que han sido elegidos por los cristales para llevar a cabo esta importante misión. Son como los Vengadores, pero en lugar de un martillo mágico y una armadura genial tienen espadas y hechizos sorprendentes. No necesitan trajes llamativos para patear traseros. En cuanto al sistema de trabajo de Final Fantasy III, es tan flexible como un contorsionista en el circo. Puedes cambiar de clases y habilidades de tus personajes en cualquier momento, lo que te permite adaptarte a diferentes situaciones y estrategias. Es como tener un armario lleno de disfraces y poder elegir el que más te convenga en cada ocasión. Final Fantasy III nos sumerge en una emocionante búsqueda para salvar el mundo de la destrucción. Con su sistema de trabajo flexible y su historia envolvente, es una aventura que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Es como una montaña rusa emocional donde experimentarás la emoción de la victoria y la tristeza de la derrota. Agárrate fuerte y disfruta el viaje.
Final Fantasy XV. En Final Fantasy XV nos encontramos con un mundo vasto y hermoso lleno de criaturas míticas y paisajes impresionantes. Es como un tour por las maravillas naturales, pero en lugar de un guía aburrido tienes a tus mejores amigos a tu lado. Estos chicos, liderados por el carismático Noctis, son la boy band más talentosa y valiente que jamás hayas visto. Imagínate a los Backstreet Boys luchando contra dragones y salvando el mundo. La historia de Final Fantasy XV es una mezcla de emociones, amistad y sacrificio. Nos presenta un viaje épico donde el amor fraternal y la lealtad son el centro de todo. Es como una telenovela, pero en lugar de triángulos amorosos hay batallas épicas y misiones para salvar el mundo. Prepárate para experimentar risas, lágrimas y por supuesto momentos de verdadera camaradería entre estos chicos. Y recuerda, siempre es importante llevar contigo pañuelos para secar las lágrimas y una caja de pañuelos adicionales para compartir con tus amigos emocionalmente afectados. En cuanto al sistema de combate, Final Fantasy XV nos trae un estilo de lucha en tiempo real, que es tan fluido como bailar en una pista en la discoteca. Puedes lanzar ataques ágiles, esquivar con elegancia y utilizar habilidades especiales para derrotar a tus enemigos. Es como un baile mortal donde cada movimiento cuenta. Ponte tus mejores zapatillas de baile y muestra tus movimientos más épicos. Final Fantasy XV nos sumerge en una historia de amistad, amor y sacrificio, donde la lealtad y la camaradería son más fuertes que cualquier enemigo. Es una aventura llena de momentos épicos y memorables, y te dejará con una sensación de nostalgia y conexión profunda con los personajes. Es como ir de viaje con tus mejores amigos y crear recuerdos que durarán para siempre. Pero asegúrate de no perder el cariño por tus amigos en la vida real mientras te adentras en esta emocionante fantasía. La aventura te espera, valiente viajero. Final Fantasy V y Final Fantasy VI. Comencemos con Final Fantasy V, donde nos encontraremos con una historia llena de aventuras. La trama gira en torno a Bartz, un joven aventurero con un pelo tan salvaje que incluso los chocobos envidiarían. Acompañado por un grupo de personajes carismáticos, se embarca en una búsqueda para detener a un villano malvado y salvar el mundo. Hablando de personajes, en Final Fantasy V conocerás una galería de individuos peculiares y memorables, desde la sabia y enigmática maga hasta el valiente pero torpe caballero. Cada uno tiene sus propias peculiaridades y habilidades únicas. Es como un equipo de superhéroes con diferentes poderes. Pero en lugar de capas y trajes llamativos, tienen armas y habilidades que dejarán a los enemigos boquiabiertos. Es como si Batman se enfrentara a los villanos con un abrelatas y un truco de magia. Ahora pasemos a Final Fantasy VI, donde nos encontramos con una historia épica y emocionalmente intensa. Este juego nos sumerge en un mundo lleno de magia, tecnología y una guerra entre el bien y el mal. Los personajes principales son una mezcla ecléctica entre héroes y antihéroes, cada uno con su propio trasfondo y motivaciones. Es como una obra de teatro donde cada personaje tiene su momento para brillar en el escenario y sacar a relucir su talento. En términos de innovación, Final Fantasy VI nos sorprende con su sistema de habilidades y el famoso sistema de Espers. Los personajes pueden aprender habilidades de los Espers como si fueran una especie de tutoriales mágicos. Es como si asistieras a una escuela de hechicería pero sin exámenes ni deberes. Solo asegúrate de prestar atención y no quedarte dormido en clase. Final Fantasy V y Final Fantasy VI son dos joyas atemporales que nos transportan a mundos mágicos y nos envuelven en historias inolvidables. Prepárate para reír, llorar y sumergirte en una aventura que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Final Fantasy IV. En Final Fantasy IV nos encontramos con Cecil, un valiente caballero oscuro que se embarca en una búsqueda para proteger al mundo de los oscuros designios de su propio reino. Es como si Darth Vader hubiera tenido un momento de iluminación y decidiera hacer el bien en lugar del mal. Es hora de desempolvar la armadura negra y redimirse. A medida que avanzas en la historia te encontrarás con un elenco de personajes variado y fascinante, desde el enigmático mago oscuro hasta la valiente y astuta ninja. Cada uno tiene su propio trasfondo y habilidades especiales. Es como una fiesta de disfraces donde cada personaje tiene su propia máscara y habilidades únicas. Es hora de descubrir quién lleva la mejor capa y el sombrero más llamativo. El sistema de batalla de Final Fantasy IV te mantendrá al filo de tu asiento. Es como una mezcla de estrategia y acción, donde cada movimiento y habilidad deben ser utilizados con sabiduría. Es como jugar al ajedrez, pero en lugar de peones y torres tienes a guerreros y magos luchando en un tablero lleno de hechizos y espadas brillantes. Es hora de demostrar tus habilidades tácticas y derrotar a tus enemigos con estilo. Final Fantasy IV nos sumerge en una historia de redención, sacrificio y valentía, donde los personajes se enfrentan a desafíos épicos y descubren su verdadero propósito en el mundo. Con su emocionante combate, personajes memorables y una trama envolvente, es una experiencia que no puedes perderte. Final Fantasy VIII. En Final Fantasy VIII conocerás a Squall Leonhard, un joven carismático con una melena que desafía la gravedad. Como miembro de un grupo de mercenarios llamados Sith, se embarca en una misión para salvar al mundo de una amenaza imparable. Es como si el destino hubiera decidido darle a un modelo de pasarela la tarea de salvar el mundo. Prepárate para peleas épicas y poses dignas de una portada de revista. Pero la historia no se trata solo de salvar al mundo, sino también de los vínculos que forman entre los personajes.
Squall se encuentra con Renoa, una joven valiente y decidida que lo hará cuestionar su actitud fría y distante. Es como si el amor estuviera en el aire, pero también en los problemas de comunicación y los momentos incómodos. Es hora de poner a prueba las habilidades sociales de Squall y ver si puede mantener su frialdad en medio del romance. El sistema de batalla de Final Fantasy VIII es una combinación de estrategia y habilidades especiales. Pero aquí viene la parte interesante, el sistema de invocaciones. Las invocaciones, también conocidas como guardianes de la fuerza, son criaturas poderosas que puedes invocar en batalla para que te ayuden. Es como tener a tu disposición un ejército de aliados místicos listos para lanzar hechizos devastadores. Solo ten cuidado de no molestar a tu vecino cuando invocas a un guardián de la fuerza con un rugido atronador. Final Fantasy VIII es una aventura llena de romance, misterio y emociones intensas, con su cautivadora historia, personajes carismáticos y un sistema de batalla innovador te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Así que prepárate para una montaña rusa de emociones mientras te sumerges en este mundo de fantasía. Final Fantasy XIV. En Final Fantasy XIV te adentrarás en el reino de Orcea, un mundo repleto de maravillas y peligros. Te convertirás en un valiente aventurero o aventurera que se enfrenta a desafíos épicos y participa en emocionantes batallas junto a otros jugadores. Es como si un grupo de amigos se juntara en un parque de diversiones gigante, listos para enfrentarse a monstruos y salvar el día. Es hora de formar tu propio equipo de héroes y explorar este vasto mundo. Una de las cosas destacadas de Final Fantasy XIV es su impresionante comunidad de jugadores. Podrás unirte a gremios, participar en eventos especiales y hacer amigos en línea que compartirán contigo la emoción de esta aventura. Es como un gran festival de los fans de Final Fantasy donde todos están emocionados por explorar el mundo y compartir historias de batallas épicas. Prepárate para hacer nuevos amigos y encontrar compañeros de batalla que estarán a tu lado en las luchas más difíciles. El sistema de combate en Final Fantasy XIV es dinámico y estratégico. Podrás elegir entre diferentes clases y emplear habilidades especiales para derrotar a tus enemigos. Es como si estuvieras dirigiendo tu propio espectáculo de acrobacias y magia, mientras ejecutas combos impresionantes y lanzas hechizos deslumbrantes. Es hora de mostrar tus habilidades y dejar a todos boquiabiertos con tu destreza en el combate. Final Fantasy XIV te sumergirá en un mundo lleno de maravillas y desafíos donde podrás forjar tu propio camino y vivir aventuras inolvidables. Con su comunidad acogedora, sistema de combate emocionante y la posibilidad de explorar un vasto mundo, te garantizo que no te aburrirás. Final Fantasy VII y Final Fantasy X. Comencemos con Final Fantasy VII, un juego que nos transporta a un mundo de fantasía y tecnología llamado Midgard. Aquí nos uniremos a Cloud Strife, un espadachín con un peinado que ha desafiado las leyes de la gravedad incluso antes de que existieran los geles fijadores. Nuestro objetivo será luchar contra la corporación Shinra y contra el villano principal, Sephiroth, quien posee una personalidad más compleja que las tramas de Lost. Pero no te preocupes, no estarás solo en esta lucha. Contarás con un equipo de personajes carismáticos y poderosos a tu lado. Desde el intrépido Barret, cuyo brazo es más grande que los bíceps de cualquier culturista, hasta el adorable Aeris. Formarás un grupo que es más diverso que los colores de un chocobo. Prepárate para poder enfrentarte a enemigos, descubrir secretos y experimentar giros argumentales tan sorprendentes como una materia rara. Por otro lado tenemos a Final Fantasy X, una historia que nos sumerge en el vibrante y peligroso mundo de Spira. Aquí conocemos a Tidus, un talentoso jugador de Blitzball con una sonrisa tan contagiosa que hasta un cactilio no podría evitar sonreír. Junto a un elenco de personajes inolvidables como Yuna, una invocadora con habilidades mágicas impresionantes, y Wakka, que demuestra que lanzar una pelota puede ser tan peligroso como manejar una espada, nos embarcaremos en una misión para derrotar a la amenaza conocida como Sin y descubrir la verdad detrás de este enigmático mundo. Final Fantasy X nos deleita con un sistema de combate estratégico donde cada personaje tiene su propio estilo de lucha y habilidades únicas. Y no podemos olvidarnos de las invocaciones. Esos seres poderosos que parecen salidos de una fiesta rave en la dimensión de los sueños. Imaginen a Ifrit y Siva moviéndose al ritmo de la música mientras lanzan sus ataques más deslumbrantes. Ya sea explorando Midgard en Final Fantasy VII o adentrándonos en el mundo misterioso de Spira en Final Fantasy X, estas dos entregas te brindarán horas de diversión, personajes inolvidables y emociones intensas. Prepárate para vivir aventuras épicas, resolver acertijos intrigantes y maravillarte con los espectáculos visuales que solo Final Fantasy puede ofrecer. Final Fantasy IX. Dejadme presentaros a Gitan, el protagonista de Final Fantasy IX, un ladrón con tanta carisma que podría convencer a un dragón para que le entregase su tesoro sin siquiera abrir la boca. Su objetivo principal en la vida es robar y robar. Pero no cualquier cosa, quiere robar el corazón de la hermosa princesa Garnet. Y no es solo una metáfora, en realidad está decidido a secuestrarla. Así que Gitan tiene un equipo de inadaptados que son como la versión fantasiosa de los Vengadores, pero con un presupuesto más ajustado y trajes menos llamativos.
En su emocionante viaje se cruzarán con Vivi, un niño mágico que parece una mezcla de pingüino y puercoespín, pero cuyos poderes mágicos son más impresionantes que los fuegos artificiales de Año Nuevo. También conocerán a Steiner, un caballero atrapado en la era medieval y cuyo sentido de la moda parece haberse perdido en el tiempo. Oh, y no podemos olvidar a Kina, un chef con un apetito insaciable que haría que Garfield se sintiera avergonzado de su amor por la lasaña. Pero no todo es diversión y juegos en Final Fantasy IX. También tienen que enfrentarse a un villano siniestro llamado Kuya, quien parece haber escapado de una convención de cosplayers de personajes malvados. Este tipo está obsesionado con crear el espectáculo de pirotecnia mágica más impresionante del mundo y está dispuesto a destruir todo a su paso para lograrlo. Realmente no podemos culpar a alguien por querer brillar en el escenario, pero podríamos sugerirle que lo haga sin destruir ciudades enteras en el proceso. A medida que nuestros héroes avanzan en la historia y descubren oscuros secretos, se enfrentan a monstruos impresionantes y aprenden valiosas lecciones sobre la amistad y el poder de trabajo en equipo. Es como un viaje de crecimiento personal, pero con la adición de espadas gigantes, hechizos devastadores y alguna que otra broma cómica en el camino. Prepárate para emocionarte, reír y maravillarte mientras te sumerges en el mundo mágico y encantador de Final Fantasy IX. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto 15 juegos de una saga mítica, mejores y peores, pero todos divertidos y con largas horas de diversión. ¿Cuántos habéis jugado? ¿Cuál es vuestro favorito? Dejádmelo en los comentarios. Os leo. Un saludo y hasta la próxima.